Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Como siempre, una cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Puede participar con nosotros, plantearnos sus temas, sus sugerencias, sus inquietudes, estar junto a nosotros, como cada día y a esta hora, entre las 4 y las 5 de la tarde, al 73256-1630, 73256-1630. También el WhatsApp está habilitado, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. Hacer llegar sus dudas e inquietudes también a nuestro fanpage en facebook.com/canal30oficial y, por cierto, seguirnos en la www.canal30.cl. Dentro del ciclo de nuestro programa hemos considerado también muchos aspectos que consideramos fundamentales para asistirle a todas y a todos nuestros televidentes de la mejor forma posible y abordando diversas temáticas que puedan ir aclarando sus dudas, sus inquietudes y, por consecuencia, comenzar a mejorar su propia calidad de vida. Hoy vamos a comenzar un ciclo semanal dentro de nuestro segmento con la participación de un abogado especialista en varias materias que iremos desarrollando con el paso de los capítulos. Hoy queremos hablar también sobre un tema que es bastante complejo y que afecta a un número importante de personas a propósito de todas estas vulnerabilidades económicas que hemos venido experimentando desde que se originó la pandemia por COVID-19 en el país y que por supuesto ha cobrado una mayor relevancia por todas estas fluctuaciones, por conflictos internacionales y que han rebotado severamente en los bolsillos de todas y de todos. Llegar a fin de mes es complejo y muchas personas también enfrentan algunas quiebras y por lo mismo también esas deudas han significado severos dolores de cabeza y también comenzar a replantear la vida en todos sus esquemas. Ir observando algunos detalles, ir aclarando aquellas inquietudes es el espíritu que nos convoca y por lo mismo agradecemos el tiempo y la gentileza que se ha dado a que nos acompañará de ahora en adelante cada semana en nuestro programa El 30 te ayuda, como es el caso del abogado Pablo González, su nombre de esta tierra loncomillana y que lidera el grupo Estrategia Legal. Abogado, gracias por venir hoy a nuestro programa. Muy buenas tardes, José Luis, muy buenas tardes a todos los televidentes. Y efectivamente la idea de estar aquí el día de hoy y partir este ciclo es para ayudar a las personas en su casa y teniendo presente la crisis económica que tenemos hoy en día, que estamos enfrentando, que tenemos una inflación por las nubes, cada vez cuesta más a las familias llegar a fin de mes, es que les traemos una solución que está establecida en la normativa nacional, en la legislación chilena, y consiste en la ley de quiebras. ¿Ya? La ley de quiebras, para ir resumiendo un poquitito, para la persona natural tiene dos aristas. La primera viene una modalidad de renegociación de las deudas y la segunda es la liquidación voluntaria de bienes o conocida más bien como la quiebra propiamente tal, ¿ya? De las personas deudoras. Es un tema bien complejo porque muchas personas tratan de estirar hasta donde más no se puede, como se dice vulgarmente, pero llega un momento en que se estira a tal punto que el cántaro llega al agua y finalmente se quiebra. Y en este mismo sentido, ¿cómo una persona deudora se da cuenta de que debe llegar a un punto en el que tiene que renegociar sus deudas porque la capacidad de pago lisa y llanamente, como se dice en buen chileno, no le da? En este sentido, ¿de qué se trata este procedimiento? El de la renegociación de la deuda de una persona que está morosa en varios frentes probablemente para dar curso a este proceso. Claro. ¿Cómo una persona se da cuenta? Lo primero es el sobreendeudamiento. ¿Y qué se ha entendido por sobreendeudamiento? Es deber 10 veces más de los ingresos que percibe la persona. Si una persona está en dicha situación, es importante que se pueda comunicar con un abogado para que lo pueda orientar y dirigir cualquiera de estos dos procesos. El primer proceso, como te mencioné, es la de renegociación de las deudas y básicamente lo que la ley exige es que cumpla ciertas condiciones la persona. La primera es que tenga 2 o más obligaciones vencidas. ¿Ya? Cuando hablo de obligaciones vencidas, significa que
no he pagado la cuota del crédito de consumo, por ejemplo, y tampoco he pagado la cuota de la tarjeta de crédito. ¿Ya? Estas dos o más obligaciones que trata la ley pueden ser con el mismo acreedor o con acreedores distintos. La segunda condición que exige la ley es que esta morosidad sea superior a 90 días. Correcto. ¿Ya? Es decir, por más de 3 meses la persona deudora esté imposibilitada o haya estado imposibilitada de pagar sus deudas. O sea, al momento de que un ciudadano o ciudadana se percate de que ya la capacidad de pago no es posible de sostener en este periodo, estamos hablando de 90 días, 3 meses en términos prácticos, ya es hora de que vaya considerando la posibilidad de renegociar la deuda. Correcto. Es relevante que lo haga porque después, si no lo hace a tiempo, pueden venirse perjuicios como las demandas, como los embargos, y la idea con esta ley es tratar de evitar precisamente eso, es decir, actuar a tiempo. ¿Ya? Siguiendo con las condiciones o los requisitos que establece la ley, estas dos o más obligaciones vencidas deben sumar más de 80 unidades de fomento. Ya. Hoy en día debe ser algo así como los 2.650.000 pesos. ¿Ya? Y por último, que no haya sido notificada de una demanda judicial, porque si ha sido notificada de una demanda judicial, inmediatamente queda fuera de esta posibilidad que es la renegociación de deuda. Esas son las condiciones que exige la ley. ¿Y en qué consiste este proceso? Este es un proceso de carácter administrativo y de conocimiento de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ya. En este caso, las personas sanjavierinas deben acudir a Talca. La superintendencia está ubicada en la 2 Norte 999, en la ciudad de Talca. Y ahí se ventila este procedimiento, es de carácter administrativo y no judicial. Eso quiere decir que las personas pueden hacerlo en forma personal sin necesidad de contar con un abogado. O sea, pueden llevar, dicho de otro modo, podrían llevar toda la documentación que acredite que efectivamente no han podido ser capaces de sostener este pago. Correcto. Y a partir de allí realizar todos los análisis correspondientes que permitan dar el siguiente paso para comenzar a renegociar la deuda o declararse en quiebra. Efectivamente, así es. Y la persona lo que hace es propone un plan de pago a los acreedores en conformidad a los ingresos que percibe. Y la Junta de Acreedores se reúne en la superintendencia y determina si este plan de pago propuesto es acogido o rechazado. ¿Qué pasa en el hipotético escenario de que se pueda rechazar un plan de pago? Si una persona, por ejemplo, quisiera pagar una deuda de 3 millones de pesos a un ritmo de, por ejemplo, 10.000 pesos mensuales, que es lo que puede pagar la persona, ¿sí? Pero se rechaza ese plan de pago. ¿Cuál es el escenario? Ya, el escenario en el caso del rechazo es el siguiente y se pueden dar dos situaciones. Si se rechaza, hay una tercera audiencia que es audiencia de ejecución y en esta audiencia los acreedores determinan y se ponen de acuerdo en la forma en la cual van a liquidar los bienes de la persona deudora. Liquidar los bienes que sumen el monto adeudado en el fondo. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. La ley habla de que se debe presentar una declaración jurada con todos los bienes de la persona deudora, pero no trata del valor ni trata tampoco del estado en el que se encuentren los bienes. ¿Ya? Deben enumerar los bienes que tiene y no importando el valor ni el estado en el que se encuentren, estos bienes, si hay un acuerdo de ejecución, se liquidan. Y si no hay un acuerdo de ejecución entre los acreedores, estos bienes pasan a la justicia ordinaria para que se puedan rematar. Correcto. Y ¿ya? a partir de allí comenzar a recaudar los montos que permitan obviamente alcanzar a saldar esa deuda. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que, por ejemplo, si la deuda de la persona, y tomando el mismo ejemplo que tú me diste, es de 3 millones de pesos, pero los bienes de la persona suman 100.000 pesos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el saldo negativo que queda? Claro. Ese saldo se extingue. Absolutamente. La persona de este procedimiento sale con una deuda en 0 pesos. Correcto. ¿Y eso significaría que salga del boletín comercial? Eso implica dentro de las consecuencias que la sacan del boletín comercial, puede volver a adquirir bienes sin temor a que se los embarguen. Entonces es una muy buena ayuda esta ley para las personas que se encuentran en
en esa situación. En el fondo de ese morosidad. saldo reconoce la intención de la persona por querer recuperarse ante el sistema. Exacto, aquí hay un principio regulador de la ley que es la buena fe y la ley le cree a la persona cuando dice no puedo seguir pagando o bien puedo seguir pagando pero de esta manera y estos son mis bienes. ¿Ya? Lo importante es que efectivamente se señalen todos los bienes. Es como una suerte de inventario que tiene que hacer. Es un inventario, así lo trata la ley. Entonces, si la persona declara algunos bienes, pero durante el proceso se da cuenta el superintendente o la persona a cargo del procedimiento de que hay más bienes, podría constituir incluso un delito concursal de ocultamiento de bienes. Correcto. ¿Ya? Por eso es sumamente importante la transparencia y que la persona diga todo lo que tiene. Una mesa, una silla, una banca, el auto, la casa. Todo. Todo. Absolutamente todo. ¿Ya? Si tiene alguna participación en una sociedad, esa participación social, si tiene acciones, las acciones, absolutamente todo. ¿Ya? Desde que se aplica esta normativa de la renegociación de deudas de personas morosas, ¿cuánta gente ha podido, sin dar una cifra en específico, pero sí quizás esa intención de poder acogerse a esta norma, cuánta gente se ha visto entusiasmada o en su defecto sigue siendo un ejercicio que quizás no cuenta con una alta participación de personas por diversas circunstancias? ¿Hay gente que lo toma en definitiva? Claro, sí, por supuesto. De hecho, año a año ha ido creciendo el número de personas que se han ido acogiendo a la ley de quiebras. El año pasado fueron alrededor de 10.000 personas que se sometieron a este procedimiento. Santiago y en todo el país, digamos. ¿Ya? Entonces, esta ley comenzó a regir en el año 2014, pero se ha ido siendo más conocida durante este último tiempo, de la pandemia en adelante, cuando la crisis económica ha afectado más duro a las familias. Entonces, ahí ha ido creciendo notoriamente. Año a año, la cifra ha sido superior. Pero, si bien es cierto, estamos hablando de un procedimiento que puede ser un poquito complejo, en términos para la persona desde el punto de vista emocional, quizás psicológico, porque enfrentarse a un escenario así siempre es difícil, ¿no? Para una persona o para un grupo familiar. ¿Cómo también este proceso va concluyendo? ¿Cómo se va cerrando? ¿Cómo finaliza este procedimiento? Particularmente lo asociado a esta negociación. La verdad es que si la persona no quiere verse enfrentada, digamos, a esta situación de ir de forma personal a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y proponer este plan de pago, llenar todas las declaraciones juradas en conformidad a la ley, puede igualmente contratar a un abogado de su confianza para que lo haga y no es necesario que se presente, inclusive teniendo el abogado un poder amplio para llevar a cabo este proceso y esta renegociación, no es necesario que comparezca a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Cómo va concluyendo? Va concluyendo, digamos, ya sea aceptando los acreedores, el plan de pago propuesto, o rechazándolo. En ambos casos, bueno, si se acepta el plan de pago, el deudor sigue pagando tal y como lo propuso. ¿Ya? Si hay demandas en su contra, todas las demandas no pueden ser notificadas. Tampoco se pueden presentar demandas en la medida en que exista este procedimiento de renegociación pendiente. Entonces cesan de inmediato los llamados de cobranza que son tan molestos, los mails, las cartas certificadas, etcétera. Sí. Es una de los beneficios de la ley. Y bueno, hemos hablado de la primera arista, digamos, que es la renegociación de deudas de la persona deudora. Pero existe también la liquidación voluntaria de bienes o la quiebra. Es decir, cuando uno ya entiende que no puede seguir pagando y yo digo, ¿sabe qué? Sí. Tengo que quebrar. Estoy cesante, mi señora está pasando por una enfermedad grave, tengo que cubrir los gastos de la enfermedad y no puedo seguir cubriendo los créditos, las tarjetas de crédito, etc. Y aquí uno dice, ya, no más. No puedo seguir pagando, hay otras prioridades, voy y presento a través de un abogado en un proceso ya judicial
la liquidación voluntaria de bienes. Ese es el nombre técnico que tiene la segunda arista que establece la ley 20.720 para las personas naturales. ¿Se da que la gente quiera entender que debe quebrar cuando ya definitivamente la cosa no funciona? Sí, sí. Ahora, hay requisitos para someterse a este proceso judicial. Y el primer requisito, que al igual que en el proceso anterior, la persona deudora debe hacer un inventario de sus bienes. Ya. ¿Ya? Entonces, muchas veces dice la persona deudora, sí, pero yo tengo una casa, o yo tengo un vehículo, etcétera, y la casa tiene un valor mayor al valor del total de mis deudas. Entonces, ahí la verdad es que uno como abogado tiene el deber de orientar a la persona y decir, no, la verdad es que este proceso no te conviene, porque si tú te sometes a este proceso vas a perder tu casa, vas a tener que entregar tu casa. Pero hay otras alternativas, que consisten en salvaguardar o proteger el patrimonio de la persona deudora. ¿Cómo cuáles, por ¿Ya? ejemplo? Por ejemplo, a sacar algunos bienes de su patrimonio, radicarlos en otro patrimonio, para que el día en que el deudor se vea enfrentado a un proceso judicial, estos bienes no sean susceptibles de ser embargados. Correcto. ¿Ya? Eso, y hay otros procesos más también, vienen muchas alternativas a la cabeza, pero lo relevante, digamos, acá es la quiebra, y ese proceso está regulado o destinado, pensado para las personas que no tienen bienes, o si los tienen, el valor monetario es inferior a la deuda. Entonces dicen, bueno, la verdad es que yo tengo un vehículo que tiene un valor de 5 millones de pesos, pero mi deuda es de 40 millones de pesos. Entonces, ya, prefiero perder el vehículo, pero quedar con una deuda en cero. De 40 en 0 pesos. O sea, podría pasar exactamente el mismo escenario anterior. Yo declaro lo que tengo bajo mi nombre, pero una vez que ya se han seguido todos los canales correspondientes, claro, pierdo el auto, pero quedo con un saldo en cero y ya parto de... La diferencia radica en que uno es un proceso administrativo, de conocimiento de la Superintendencia de Insolvencia, y el otro es un proceso de carácter judicial, de conocimiento del juzgado de letra, con competencia en el domicilio de la persona deudora. Y la otra gran diferencia es que en la modalidad de renegociación, el deudor sí paga lo que debe, en conformidad a lo que puede pagar. Claro. Pero en el segundo caso no paga absolutamente nada. Esta y como quiebra, contrapartida sí, tiene que entregar sus bienes. Correcto. Siguiendo el mismo ejemplo del caso anterior. Exacto. Cuando hablamos de una quiebra de una persona natural o liquidación voluntaria de bienes, hablamos de la persona en específico, no necesariamente de un grupo familiar. De la persona en específico. Correcto. Es la persona la que se somete al procedimiento. Por ejemplo, si la persona es parte en una sociedad comercial, solamente el patrimonio que se va a ver afectado es el patrimonio de la persona. Y en el caso de una no sociedad el conyugal, patrimonio de la sociedad comercial. Y en una sociedad conyugal, por ejemplo. En el caso de la sociedad conyugal se siguen las normas establecidas en el Código Civil. Ya. Por lo tanto, ¿qué dice el Código Civil? El Código Civil dice que el marido es el jefe, el quien administra la sociedad conyugal. Por lo tanto, si es la mujer la deudora y no el marido, también van a ingresar a la quiebra los bienes del haber social, los bienes de la sociedad conyugal. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tal vez convenga, antes de presentar la quiebra, proceder a través de una escritura pública a cambiar de régimen económico el matrimonio y pasar de sociedad conyugal a una separación total de bienes. Correcto. ¿Es necesario un abogado en este tipo de escenarios? Sí, en este caso, en el procedimiento judicial de liquidación voluntaria de bienes, cuando uno dice ya no quiero pagar más porque no tengo dinero y aquí están mis bienes, remátenlo para saldar todas mis deudas y se quedan saldos negativos, se extinguen. Sí, en este caso es necesario contar con un abogado de confianza de la persona que lo puede asesorar en todo el camino, desde la preparación hasta la presentación de la liquidación y el término de la misma. ¿Por qué se hace necesario? Se hace necesario porque es una presentación que se realiza en los tribunales. Okay. Y todo escrito que ingrese a un tribunal debe ir patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
¿Y cuáles son los beneficios, las consecuencias de haberse sometido a este proceso de liquidación voluntaria de bienes? La deuda queda en cero, es decir, de esto no hay lugar a duda, o sea, no puede salir mal. Siempre la deuda va a quedar en cero, puede volver a adquirir bienes sin necesidad o temor a que el día de mañana sean embargados, puede recuperar la libre administración de sus bienes y puede eliminar todo registro comercial negativo que tenga en el DICOM, en el boletín comercial y en otras empresas dedicadas a la guarda de los datos privados comerciales de cada persona. O sea, podría comenzar saneando sus deudas desde cero absoluto y a partir de allí comenzar a optar por otras alternativas. Sí, sí, es comenzar desde cero. Esa es la palabra que podemos utilizar y que mejor refleja este procedimiento. La persona comienza desde cero, ya se saca esta mochila que tiene en la espalda y que carga día a día, que no le permite dormir, que no le permite mantener una vida y dedicarse a lo que realmente importa en la vida, que es la familia y los hijos. Ya la persona se saca este peso de encima y vuelve a nacer, vuelve a surgir una persona y sin deudas, que es lo más importante. ¿Qué pasa con una persona que se ve obligada a declararse en una quiebra por ser persona natural o liquidación voluntaria de los bienes si es que está con algún compromiso significativo? Por ejemplo, está pagando las cuotas del auto, por ejemplo, está pagando las cuotas de la casa mediante un crédito hipotecario. ¿Cuál es la figura en ese caso? Todo se extingue. Ya. Toda deuda se extingue y para contestar de mejor manera tu pregunta, lo que no se extingue es deudas de pensión de alimentos y deuda de crédito con aval del Estado y crédito solidario. Ya, eso no ingresa como deuda dentro de la quiebra. Todo lo demás, colegios, cuentas médicas, bancarias, de farmacia, toda deuda que tenga la persona se extingue con esta ley. Incluso el hipotecario, el del auto. Todo. Ya. Todo se extingue. ¿Hay un riesgo de que la persona que se ha declarado en quiebra pueda perder esos elementos que ha adquirido mediante estos créditos, el auto, la casa? Sí, efectivamente, cuando la ley dice, bueno, usted puede someterse a este proceso porque reúne las condiciones, pero debe hacer un inventario de todos sus bienes. Y si tiene una casa, tiene que indicar la casa. Si no la indica, igualmente durante el proceso de liquidación, el liquidador designado va a saber que hay una casa, porque uno de los deberes del liquidador es resguardar los derechos de los acreedores. Por lo tanto, va a comenzar a investigar si lo que la persona declara efectivamente son todos los bienes que tiene. ¿Ya? Entonces, no sacamos nada con decir, no lo pongamos acá. ¿Y para qué? Para que no me lo vayan a incautar y posteriormente rematar, porque en forma posterior el liquidador igualmente lo va a saber, igualmente va a ingresar ese bien a la quiebra y se va a rematar, como todos los otros bienes del deudor. Abogado, o sea, la contrapartida es esa, que hay que poner a disposición de un liquidador todos los bienes para que con el producto del remate se satisfagan las acreencias y si quedan saldos negativos se extinguen. Es decir, que hay que apelar a la honestidad más absoluta y a la transparencia total de quien es el declarante. Efectivamente, yo siempre digo a mis clientes, por favor dígame todo lo que tiene, porque tampoco quiero encontrarme con sorpresa de que el día de mañana se vea involucrado, es un delito el ocultamiento de bienes, en que el liquidador oficie al Ministerio Público para que el Ministerio Público aperture una investigación por el delito concursal de ocultamiento de bienes. Entonces, además de fracasar la quiebra, vamos a tener un segundo problema que va a ser el problema de la causa penal que se va a abrir en contra de la persona. Bien, podrán haber sanciones pecuniarias e incluso penas de privación de libertad. Sí, hay penas privativas de libertad, que son las mismas penas del delito de estafa, lo que está regulado en el Código Penal. Sin perjuicio de aquello, siempre son penas no altas, las que en estricto rigor dan derecho a beneficio
para cumplir penas no en la cárcel, digamos, sino que penas sustitutivas fuera de cumplimiento fuera de la cárcel. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que reconocer, ir entregando para poder declararme en quiebra? Bueno, la ley lo que exige primero que todo es el inventario de todos los bienes de la persona deudora. En segundo lugar, debe también hacer un inventario con todas las deudas, los montos y justificarlo a través de los certificados de deuda que emite cada uno de los acreedores. No haberse sometido antes a un procedimiento. La ley lo que dice es que una persona se puede volver a someter a un proceso de quiebra, pero transcurridos 5 años desde la primera, desde que se declaró la primera quiebra. O sea, entonces los requisitos, básicamente, el inventario y la individualización de los acreedores, los montos, la justificación a través de los certificados de deuda. ¿Y qué pasa si yo quiebro más de una vez? Si yo quebré, por ejemplo, el 2011, quebré el 2017 y voy a volver a quebrar como persona el año 2023. 3 quiebras en un tramo significativo. ¿Qué pasa con eso? Se puede perfectamente. La única excepción es el requisito de los 5 años. Un proceso de quiebra, José Luis, desde que se inicia en los tribunales, tarda aproximadamente 18 meses en que se pronuncie por parte del tribunal una resolución de término. Con esa resolución de término uno va a la superintendencia de insolvencia y le dice, bueno, aquí yo terminé mi proceso judicial, y la superintendencia a su vez emite un segundo certificado, que es un certificado de término de proceso. ¿Ya? A partir de la entrega de ese certificado debemos contar los 5 años. ¿Ya? 5 años, y si mi situación económica no ha mejorado, sigue siendo mala la situación, puedo volver a pedir la quiebra. Y así sucesivamente, siempre respetando entre una quiebra y otra, o entre un certificado de término y el otro, 5 años. No significa que en algún momento yo me convierta en una suerte de cliente peligroso, como popularmente se le llama, y que finalmente no pueda acceder a ningún beneficio de algún crédito bancario, en alguna casa comercial, o sí podría existir esa... La verdad es que en lo particular nunca me ha tocado una persona que haya quebrado en 2 oportunidades. ¿Ya? Podría darse. Pero podría darse perfectamente. ¿Ya? Ahora, a la pregunta si ya después de una segunda o de una tercera vez los bancos, las casas comerciales se ponen quisquillosos y dicen, no, este cliente es peligroso, la verdad es que no le entreguemos una tarjeta o no le otorguemos un crédito, la verdad es que podría pasar. Y sí, en este caso yo he escuchado a clientes que le ha pasado, pero ahí hay otras herramientas legales como el recurso de protección que se entabla ante la Corte de Apelaciones respectiva ante una negativa injustificada, o más bien una negativa justificada por haber sido la persona, por haberse sometido a un proceso de quiebra. Ahí se puede recurrir de protección ante la Corte de Apelaciones por esta negativa, porque no corresponde hacerlo de conformidad a la ley. Correcto. ¿Cuáles son las etapas de este proceso de quiebra? Como para ir entendiendo un poquito ese contexto. Las etapas: se presenta el escrito con estas condiciones, el inventario de bienes y el nombre de los acreedores, monto y los certificados de deuda. Luego se solicita el nombramiento de un liquidador en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. En la propia superintendencia que envía el certificado del liquidador nominado al tribunal, y el tribunal lo que hace, verifica que se reúnen todas las condiciones y pronuncia la resolución de liquidación. Esta resolución de liquidación produce efectos importantes. Uno de los efectos más importantes es que obliga a los acreedores a cesar en la cobranza. No pueden haber llamados telefónicos, mail, ni a la persona ni a su familia. Si hay juicios iniciados, estos juicios iniciados se paralizan y se deben acumular a la quiebra. Y si hay otros juicios por iniciar, tampoco se pueden iniciar. Deben necesariamente los acreedores verificar crédito en la quiebra. Perfecto. Por lo tanto,
la resolución de liquidación es sumamente importante en ese aspecto, porque ahí la persona ya siente que lo que está realizando está produciendo efecto, ¿ya? Luego de la resolución de liquidación hay una audiencia preparatoria, son 2 audiencias, la determinación del pasivo y otra más que los acreedores se ponen de acuerdo en cómo van a liquidar los bienes de la persona deudora. ¿Ya? Abogado, ¿y cuáles son los beneficios de poder declararse en quiebra? Los beneficios, ¿Hay algo bueno que sacar de todo esto? La eliminación total y absoluta de toda la deuda. ¿Ya? O sea, si hay algo que se le puede garantizar a las personas es que la deuda va a quedar en cero o no va a tener deuda alguna. Es algo que nosotros le podemos garantizar como estudio jurídico, que así va a suceder al término del proceso. La eliminación de los antecedentes. La eliminación de los antecedentes comerciales, el poder adquirir bienes sin temor a que se los vayan a embargar. Eso es lo que nosotros nos podemos comprometer. Es más, cuando contratamos a un cliente, celebramos un contrato de prestación de servicio que lo dice textualmente, ¿ya? Y que si la deuda no queda en cero, nosotros les devolvemos el dinero pagado. Correcto. ¿Ya? Es tanta la seguridad que tenemos de que nuestro proceso de liquidación voluntaria de bienes es efectivo, que podemos dar esa garantía a nuestros clientes. ¿Dónde podemos contactarlo usted, abogado Pablo González? Bueno, en la comuna de San Javier estamos ubicados en Chorrillos 1250. También tenemos oficina en la ciudad de Linares, en la calle Maipú 461, oficina 412. Esto está en el edificio Salman, que está frente al mercado municipal. Correcto. Y próximamente también estamos aperturando ya la próxima semana una oficina en la ciudad de Talca. Perfecto. Ya, el correo electrónico es contacto.grupoestrategialegal@gmail.com y el número de teléfono lo tenemos por aquí. A mano. Está en pantalla el 973 30 3423. 973-30-3423, el número de contacto del abogado Pablo González, quien representa el estudio jurídico Grupo Estrategia Legal, que hoy nos ha acompañado aquí en nuestro programa El 30 Te Ayuda, entendiendo el contexto de lo que significa la declaración de quiebra desde el punto de vista de la naturaleza individual de un sujeto y cuáles pueden ser también los beneficios y la importancia de transparentar la existencia de todos los datos y de todos los bienes al haber de una persona que se considera que puede ser sujeta de una quiebra para poder enfrentar un proceso que, si bien puede ser complejo, a la larga trae consigo los beneficios de poder comenzar nuevamente con todo su círculo en el punto de vista de convertirse en un ciudadano o ciudadana que puede acceder nuevamente a todos los sistemas crediticios existentes. Abogado, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, José Luis. Bueno, de aquí en adelante nos vamos a ver todos los miércoles en el mismo horario. Exacto. Vamos a ir tocando distintos temas para la ayuda a la comunidad y, bueno, invitarlos a que si quedaron con alguna duda, si quieren exponer su caso en concreto, están los datos de contacto, estamos dispuestos a orientarlos y entregarles las mejores herramientas para que estos procesos que están establecidos en la ley tengan éxito para las familias, sea un éxito para las familias y que de verdad les ayude a terminar con sus deudas. Volvemos en un ratito con más del 30 Te Ayuda aquí en la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Acompáñanos.